Lo interesante de todo es que la inmigración italiana del sur, agrícola, analfabeta, con bajas condiciones en materia de labor calificada, se fueron a Nueva York, a Chicago, a Filadelfia. Los del norte, más urbanos y más industrializados, más conocedores en general acerca del mundo, se fueron a Buenos Aires. Y no por accidente. Segundo, la burguesía industrial argentina era la menos hispana que cualquiera de las otras etnicidades en Buenos Aires. La burguesía industrial principiante y madura venía de rusos y sus descendientes, de italianos industrializados, de esos llamados turcos, más bien libaneses, también industrializados y letrados, y relativamente pocos españoles, énfasis en lo relativo. Es decir, que si culturalmente queremos ver las consecuencias de la cultura, no la vimos en la Argentina en el siglo XX, a partir más o menos de los tardíos 30 y explotando en los 40 en adelante. Tercero, la Iglesia Católica tiene muchos bienes, pero lo que no tienen son bienes en la Argentina. Si hay iglesias pobres, es decir, mendigas, serían las iglesias argentinas, uruguayas, chilenas, paraguayas. ¿Dónde se ven iglesias con riqueza y poderío? Es decir, poderío suficiente como para enchufar en la política nacional, en el Perú, en México, es decir, donde hay indios y hay plata, ahí hay una fuerte iglesia. Y en la Argentina, salvando el río de la Plata, ya quisieran, no hay plata y habían relativamente pocos indios. Es decir, el sistema cultural del catolicismo es difícil de encontrar en la Argentina. Y pienso que en esta sala no tenemos que discutir lo anticlérigos que son los italianos del norte, ¿no? Es decir, no hay una herencia de un catolicismo antiguo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo es posible que las conclusiones de García Hamilton, la predisposición, la aceptación del autoritarismo, la preferencia para un sistema más o menos letargo, rechazando mucho cambio, cómo es posible que esas conclusiones, en resumen, tienen razón? Y ahí está el reto para nosotros. ¿Cómo acoplar estas grandes contradicciones? Por un lado, sistemas de derechos que en su multiplicidad le dan espacio a aquellos que quizás no tengan mucho en materia de poder o de plata. ¿Cómo explicamos un autoritarismo en una sociedad argentina que es netamente de clase media? Y es difícil encontrar sociedades de clase media con un historial grande de autoritarismo. El reto para nosotros no es negar las conclusiones de García Hamilton. He's right. El reto para nosotros es cómo explicarlos, cómo puede ser. Y lo que yo quisiera postular es que la cultura no es suficiente. Hay algo en la cultura, pero tenemos que escarbar, minar un poco más ese espacio del siglo XIX y siglo XX para ver cómo es que García Hamilton tiene la razón. Gracias. A mí me gustaría saber cómo hace Mark Schumann para hablar de Perón y meterse con la cultura. Porque en realidad la idea era que el que yo habla de la cultura soy yo, buscarlo a José Ignacio García Hamilton, que se pone al lado mío para discutirle las premisas de Marx, o explicar realmente cuál es el aporte que ha hecho Marx, o explicar realmente cuál es el aporte que ha hecho José Ignacio. Yo creo que si uno quiere hablar de este tipo de relaciones en América Latina y el tema de cultura,
Quizá el peor ejemplo que uno puede tomar es el de Argentina. Quizá el ejemplo, que es la especialidad de Marc, es el que nos permita encontrar la mayor objeción a este problema. Pero yo quiero decir que en el caso de Argentina es un caso tan especial que es, cuando yo quiero meterme con América Latina, jamás pienso en Argentina. Porque Argentina tiene una característica que no tiene ningún otro país de América Latina. Argentina es el único país de América Latina que se ha desdesarrollado. Porque es cierto lo que Argentina fue hasta la década de 1930. Pero a partir de 1930, Argentina, en función de parecerse cada vez más a América Latina, ha revitalizado los valores que hacen que América Latina no pueda desarrollarse. Yo creo que Argentina no es un buen ejemplo. Y creo que el fenómeno de Argentina, por qué crece Argentina de 1880 a 1830, requiere muchos más elementos y más cosas que tienen que ver con esto. Pero me olvido de Argentina. Me olvido de Uruguay por las connotaciones que decía Marc sobre el tema. Pero sí quiero ver cuál es el aporte de José Ignacio a este tema. José Ignacio escribe los libros en secuencia. Primero escribe el autoritarismo y la productividad y después escribe por qué crecen los países. Pero yo creo que vale la pena leerlos al revés. Primero, ¿por qué crecen los países? Porque lo que ahí está diciendo José Ignacio es los países que crecen son los que tienen una sociedad ordenada, los que tienen un sistema político que hace que el orden permita a cada uno crear, un sistema de inclusión y no de exclusión, un sistema donde los gobiernos son